Hola, hola, muchas gracias a todos. Gracias al doctor Gerardo Chacín por esta honrosa invitación a la tercera jornada de actualización profesional sobre el continuum multidisciplinario del síndrome metabólico. Mi nombre es Efraín Gómez, soy médico internista cardiólogo, jefe de la unidad de cuidado intensivo cardiovascular y tengo un diplomado en diabetes mellitus y es un honor para mí participar en esta tercera jornada. Este es el caso clínico de un paciente, varón de 65 años, en el cual llega a consulta porque dice que le encontraron el azúcar elevado. El paciente tiene antecedentes de un síndrome de apnea-hipopnea del sueño, tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene antecedentes de 5 años de evolución y vería en tratamiento con telmisartán y amlodipino, 80 miligramos más 5, y se le encuentra al ingreso en la consulta una presión arterial de 138/87, 76 latidos por minuto, un índice de masa corporal 30 y es completamente asintomático. Al examen físico se encuentra un paciente completamente dentro de límites normales. En los laboratorios el paciente llega con una hemoglobina glicosilada de 7.5, que fue lo que lo alarmó, porque ese fue el valor que le encontraron, un perfil de colesterol que encuentra un colesterol total de 234 miligramos por ciento, un HDL de 32 miligramos por ciento, un LDL de 142 miligramos por ciento y unos triglicéridos de 219 miligramos por ciento, con un parcial de orina completamente normal, sin la presencia de microalbuminuria. Se le toma un electrocardiograma y curiosamente el electrocardiograma muestra unos hallazgos, un crecimiento de la aurícula izquierda que ustedes observan aquí en la flecha, crecimiento de la aurícula izquierda y un criterio para hipertrofia ventricular izquierda en el cual se encuentra una BL con signos de sobrecarga, una BL con 11 milímetros de altura que se correlaciona con una especificidad cercana al 96% para la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces la pregunta que se plantea uno es, si soy diabético pero totalmente asintomático, ¿cuál es mi riesgo, doctor? Ese es el primer planteamiento que le hace el paciente a uno en la consulta. Cuando uno mira el hazard ratio de los pacientes con diabetes, observen el aspecto más interesante. Ser diabético aumenta 2 veces el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, ataque cerebrovascular, hemorrágico o incluso un ACV de cualquier tipo, es 2 veces mayor en el paciente diabético comparado con el paciente no diabético, independiente de cualquier otro factor de riesgo. En este análisis basado en más de 530,000 pacientes. Si miramos los riesgos de los pacientes, la pregunta que sigue es, bueno, pero el riesgo del paciente diabético es completamente diferente o es diferente al riesgo de los pacientes no diabéticos. Y miren lo que ocurre. Desde el punto de vista práctico, esta es la clasificación del riesgo de los pacientes no diabéticos. Los pacientes no diabéticos se clasifican en muy alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. Pero cuando miramos la consideración de diabético, el paciente diabético no tiene bajo riesgo por lo que les mencioné previamente, sino que se clasifica de entrada en un paciente de riesgo moderado, alto riesgo o muy alto riesgo. ¿Cuáles son las características que porta un paciente antes del diagnóstico de diabetes? El 100% evidentemente tienen disglicemia. El 90% antes de que se les diagnostique la diabetes son obesos. El 70% vienen con dislipidemia y el 66% vienen con hipertensión arterial previamente. Y cuando miramos la incidencia de enfermedad cardiovascular en la población con diabetes tipo 2, encontramos como los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida en todas las líneas, especialmente por enfermedad vascular periférica, que es la número 1, y supera a los pacientes no diabéticos en todas las formas de expresión de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, excepto en hemorragia subaracnoidea y en la presencia de aneurisma de aorta abdominal. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación inicial del paciente con diabetes mellitus tipo 2? ¿Para qué la hacemos? Nosotros hacemos una prevención, una evaluación del paciente con diabetes, es fundamentalmente para prevenir eventos cardiovasculares
y renales en nuestros pacientes con diabetes. No es exclusivamente para el control de la glicemia. Entonces, ¿cuál es la evaluación médica inicial que debemos ver con nuestros pacientes? Es la evaluación de las comorbilidades. Y observen cómo debemos, primero, cuál es el estilo de vida que trae nuestro paciente, qué comorbilidades lo acompañan, cuáles son las características clínicas del paciente y otros factores que son muy importantes, como su motivación al manejo y control de la enfermedad y aspectos que están relacionados con el contexto sociocultural y económico. Un aspecto que es bien importante, incluso de las guías ADA 2022, muestran que el paciente debe tener en su evaluación clínica inicial la evaluación para las complicaciones y las potenciales condiciones comórbidas que lo acompañen, con una indicación 1A, y revisar los tratamientos previos y el control de los factores de riesgo que traiga el paciente, porque la intervención, sin duda alguna, y lo vamos a ver más adelante, es una intervención de características multifactoriales. Entonces, cuando yo me siento a evaluar a mi paciente, a Jorge, en la consulta, debo valorar que, primero, confirmación diagnóstica o diagnóstico de su diabetes. Ya la vimos que la confirmación diagnóstica la hicimos con los niveles de hemoglobina glicosilada, que sin duda alguna no dejan duda. Están 10 puntos por encima del 6.5, que es el límite de corte para el diagnóstico de diabetes en la comunidad internacional. El segundo es la evaluación del riesgo cardiovascular. Y esa evaluación del riesgo cardiovascular es bien interesante. ¿Cómo la hago? Esta es la hoja de ruta para el abordaje de mi paciente con diabetes mellitus. Primero, determino una historia clínica y un examen físico. Segundo, evalúo unos parámetros paraclínicos que me permiten evaluar la condición clínica y la situación de riesgo. Tercero, exámenes adicionales modificadores de la enfermedad. Y cuarto, clasificación del riesgo, y con base en la clasificación del riesgo hago una intervención de esos múltiples factores de riesgo y también hago la intervención de la diabetes específicamente con base en el riesgo cardiovascular que haya calculado. En historia clínica, 3 pilares fundamentales que debo interrogar: la presencia de disnea, intolerancia al ejercicio o dolor torácico. Son fundamentales. Las otras son evidencia incontrovertible de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Tener claudicación intermitente es evidencia, enfermedad periférica, soplo carotidio, hipotensión postural o taquicardia en reposo son marcadores de riesgo cardiovascular. Antecedentes de enfermedad cerebrovascular, disfunción eréctil, no lo olviden, presencia de botón aórtico calcificado, que es evidencia incontrovertible de enfermedad ateromatosa en aorta, y pulsos periféricos y relación tobillo-brazo que me puede determinar o detectar en etapas tempranas. Recuerden que el diabético lo hace muy tempranamente, la presencia de enfermedad vascular periférica. Jorge no tiene nada de esto. No lo sé en placa de toras porque no teníamos una placa de toras en el momento de la evaluación inicial. Pero ninguno de nosotros no tenía idea, no tenía intolerancia al ejercicio, era clase funcional 1. Pero, curiosamente, cuando evaluamos todo, ¿qué encontramos? Encontramos un hallazgo interesante en el examen físico, como es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Tiene un electrocardiograma que nos demuestra hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, con base en eso, ya nosotros estamos empezando a armar la característica clínica de nuestro paciente que nos determina que él es o no un paciente de alto riesgo. Exámenes clínicos adicionales como modificadores de la enfermedad. La evaluación rutinaria de la microalbuminuria. Es importantísimo porque determina riesgo cardiovascular o renal. La presencia de un electrocardiograma en reposo, especialmente cuando encuentro hipertensión arterial o tengo sospecha clínica de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Miren ustedes cómo microalbuminuria es un indicador o es un factor que identifica pacientes en riesgo de desarrollar disfunción renal o desarrollar disfunción cardiovascular. La evaluación rutinaria de la microalbuminuria para la identificación de pacientes de riesgo de disfunción renal y o cardiovascular tiene un nivel de evidencia en las guías europeas, las últimas guías europeas de diabetes y prediabetes, de indicación 1B. Y miren la realidad. Esta es la presencia de estimación de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria en más de 637,000 pacientes en un seguimiento que llegó casi hasta 19 años. Y miren lo interesante de los resultados. Tasa de filtración glomerular, miren, aquí es 90.
prácticamente normal, pero tasas de filtración desde 75 para abajo en reducción, ya empieza en forma lineal a asociarse a mayor mortalidad cardiovascular y a mayor mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria, y la relación albúmina-creatinina incluso en rango normal, en forma lineal, en la medida que va aumentando la microalbuminuria o la relación albuminuria-creatinuria, se va aumentando el riesgo de mortalidad cardiovascular y la enfermedad cardíaca coronaria. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca? La disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 75 aumenta el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca en forma lineal. Igualmente ocurre cuando la relación albuminuria-creatinuria se aumenta en forma exponencial, incluso desde valores normales. Recuerden que desde 30 para arriba es que se considera normal y por lo tanto se aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto también es claramente demostrado cuando evaluamos la condición de los pacientes para la presencia de retinopatía. También hay una clara asociación entre la presencia de una relación albúmina-creatinuria elevada y mayor aparición o presencia o desarrollo de retinopatía. Otras pruebas para utilizarlas, por ejemplo, cuando evalúo score de calcio o un ecocardiograma, un doppler carotidio o un índice tobillo-brazo como estrategia modificadora del riesgo para aquellos pacientes que los haya calculado en riesgo moderado. Si ya son alto riesgo, no necesito nada de estos exámenes porque aumentaría el costo porque ya calculé perfectamente mi riesgo. Nuestro paciente no necesita ninguno de estos exámenes, dado que le encontramos hipertrofia ventricular izquierda y ya les voy a mostrar que de entrada esa característica lo convierte en muy alto riesgo. ¿Cómo clasificamos el riesgo entonces en nuestro paciente diabético? En tres consideraciones. Primero, el riesgo moderado. ¿Cuándo un paciente diabético es riesgo moderado? Recuerde que no hay bajo riesgo. Un paciente diabético es riesgo moderado cuando tiene diabetes de menos de 10 años de diagnóstico, sin daño de órgano blanco, que sea un diabético tipo 1 de menos de 35 años o diabético tipo 2 de menos de 50 años, que tampoco tenga ningún factor de riesgo. No debe tener ningún factor de riesgo ni daño de órgano blanco. Yo lo llamo el paciente mal examinado, porque un paciente bien examinado casi siempre le encontramos algún daño o algún compromiso de órgano blanco o algún factor de riesgo. Recuerden ustedes los que les mencioné previamente que el 90% eran obesos, que el 70% tenían dislipidemia, que casi el 70% tenían hipertensión arterial. Alto riesgo es aquel paciente diabético que tenga más de 10 años, de entrada es alto riesgo. Así sea solo diabetes, de más de 10 años, alto riesgo. Sin daño de órgano blanco. Y que tenga al menos un factor de riesgo asociado. Todo diabético que tenga un factor de riesgo asociado, como edad mayor de 60 a 65 años, o hipertensión, o dislipidemia, o fuma, o sea obeso, automáticamente es alto riesgo. Van a darse cuenta que la mayoría de sus pacientes son así. Y tercero, muy alto riesgo, es aquel paciente diabético que solito tenga más de 20 años, ya es muy alto riesgo, o el inicio muy temprano de diabético tipo 1, o que tenga evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, incontrovertible, tuvo un infarto, se le ve una placa de ateroma, etc. Enfermedad renal crónica con tasa de filtración por debajo de 30, proteinuria, hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía o la presencia de 3 o más de estos factores de riesgo. Si la persona tiene diabetes sin daño de órgano blanco, pero tiene edad avanzada, más de 60, hipertensión y dislipidemia, es muy alto riesgo. Si tiene hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, muy alto riesgo. Si tiene edad, 60 años, dislipidemia y obesidad, es muy alto riesgo. Es muy importante hacer la clasificación para poder determinar la estrategia terapéutica. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro paciente? Vamos a encontrar aquí que Jorge tenía obesidad, dislipidemia, hipertensión en el consultorio, edad de 65 años y la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, sin duda alguna, Jorge lo tendríamos que clasificar como un paciente de muy alto riesgo. Miren lo interesante del perfil de riesgo. Este es un grupo de 258 centros de diabetes, 258 centros de diabetes en Italia.
Y alguien dijo, oiga, ¿por qué no hacemos clasificación de riesgo de nuestros pacientes que vienen a la consulta nuestra? Detectaron 473.000 pacientes diabéticos que iban a control de su azúcar. ¿Y qué se encontró? El 78% eran muy alto riesgo, el 20% eran alto riesgo y solamente el 0.6% eran de riesgo moderado. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Y la clasificación de pacientes de muy alto riesgo se determinó en el 90% de los casos por 3 o más factores de riesgo en conjunto. Clasificaron a la mayoría de los pacientes como pacientes de muy alto riesgo. El 39% por la presencia de microalbuminuria, el 39% por daño de órgano blanco, el 26% por retinopatía y atérrense, solamente el 18% por haber tenido un evento cardiovascular previo. Y lo malo de todo eso no fue eso, sino que cuando se miraron los tratamientos, se encontró que los pacientes de muy alto riesgo, la mayoría de ellos, estaban tratados con un inhibidor de la DPP4, que claramente se sabe que no tiene ningún impacto cardiovascular, o en el peor escenario, aumenta el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, como es el caso de la saxagliptina. Y los medicamentos modificadores de la enfermedad, esto es del 2021, o sea que ya deberían estar implementando hace rato, no lo recibían ni siquiera el 10% de los pacientes de muy alto riesgo. Por eso es tan importante, porque se puede correlacionar la identificación del riesgo con eso. ¿Qué se encontró? Un mayor uso de medicamentos como los DPP4 en pacientes de muy alto riesgo, que no impacta, no modifica la enfermedad, y un subuso inesperado de medicamentos antidiabéticos que pueden producir protección cardiovascular, como son los GLP-1 análogos de los receptores y los SGLT2 inhibidores. ¿Cómo hacemos el acercamiento? Debemos hacer un acercamiento multifactorial: suspensión del cigarrillo, dieta baja en grasa saludable, actividad física regular, 3.5 a 7 horas de ejercicio físico moderado por semana, o 30 o 60 minutos en la mayoría de los días, índice de masa corporal logrando el índice de masa acorde a las recomendaciones de cada uno de los países, control de la presión arterial, control del LL dependiendo del riesgo, si es muy alto riesgo menos de 55, si es alto riesgo menos de 70, si es moderado riesgo menos de 100 y si es bajo riesgo menos de 116 miligramos por decilitro. Control del colesterol no HDL, menos de 85 para muy alto riesgo, y si ya se controla el colesterol no HDL, el control de los triglicéridos, intentando llevarlo a menos de 150 miligramos por ciento, y un control de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ojalá 6,5, si ese 6,5 se logra sin necesidad de alcanzar niveles de hipoglicemia. Cambios saludables del estilo de vida, no cabe duda, el Steno 2 lo demostró, en donde se demuestra un seguimiento de intervención multifactorial y cómo reduce la mortalidad, control de diabetes más hipertensión más control de la alteración o el control de la glicemia de los pacientes, logró una reducción de la mortalidad en el Steno 2, y por lo tanto los objetivos del tratamiento del paciente diabético es un objetivo que integra fundamentalmente la protección cardio-cerebrovascular, la protección renal y la triple meta, que es control de peso, control glicémico sin hipoglicemia. Estas son las recomendaciones de las guías 2022, manejo estricto del control glicémico, control de la presión arterial y de los lípidos, y medicamentos y agentes cardiovasculares que traigan beneficio cardiovascular y renal. ¿Cuáles son ellos cuando miramos? Entonces tenemos que cuando miramos y correlacionamos con el riesgo de nuestros pacientes, observamos cómo un paciente con un solo factor de riesgo, diabético, un solo factor de riesgo, o múltiples factores de riesgo, o enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, tiene muy alto riesgo o alto riesgo, y para todos ellos aplica el uso de ese GLP-2 inhibidor o GLP-1 análogo de los receptores con demostrado beneficio cardiovascular para esta intervención. Si no tiene ningún factor de riesgo, quiere decir que el riesgo moderado se puede considerar la metformina, con mucha discusión, que podría irse al tema de discusión al final, porque en realidad el beneficio de estos medicamentos, incluso en este grupo, es bastante claro a la luz de la evidencia más moderna que tenemos con esta intervención. Terapia farmacológica, que dice la guía, la primera línea depende de comorbilidades. Ojo, muy importante, ADA 2022, por fin cambió la intervención glucocéntrica de la intervención farmacológica del paciente diabético.
Primera línea dependerá de comorbilidades, quiere decir del riesgo, así como lo vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, los antagonistas de receptores y los GLP-2 se deben individualizar en forma apropiada en aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular y o enfermedad renal crónica. La intervención, la combinación temprana de estos medicamentos se podría considerar en algunos pacientes para iniciar el tratamiento y extenderlo en el tiempo, no especialmente cuando ocurra una falla terapéutica. ¿Qué dice la guía? La guía dice inminencia, enfermedad cardiovascular heterocrónica establecida o alto riesgo cardiovascular, falla cardíaca o enfermedad renal, la utilización de GLP-1 análogos receptores o GLP-2 inhibidores. Pero si dice si no tiene nada, entonces la pregunta que yo planteo debe ser riesgo moderado. Y si es riesgo moderado, lo que debo hacer es buscar modificadores del riesgo, porque yo lo llamo los pacientes mal examinados. Casi siempre que investigamos algo, le encontramos algún compromiso de órgano porque no hay diabéticos puros, sin presión alta, sin obesidad, sin nada, prácticamente no hay, al menos en el tipo 2. ¿Qué dice la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en pacientes diabéticos tipo 2? Enfermedad cardiovascular heterocrónica establecida, GLP-1 análogos de los receptores o SGLT2 comprobado beneficio cardiovascular, son recomendados para reducir los resultados cardiovasculares y renales. No tiene discusión, indicación 1A, que significa que si yo no la uso, probablemente no estoy haciendo una actividad ética. El uso de investigación de enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos no se recomienda, sigue siendo una consideración para tener muy presente, pero sí investigar en presencia de disnea inexplicable, desconfort torácico, deterioro de la clase funcional, evidencia de enfermedad cardiovascular heterocrítica establecida, anormalidades electrocardiográficas, etc. Aquí están los medicamentos que ya les había mostrado en pacientes diabéticos. Debe considerarse el uso de estos fármacos para la intervención farmacológica y la modificación de los resultados cardiovasculares finales. ¿Cómo recomendaría yo la estrategia terapéutica de un paciente? Diabéticos tipo 2, muy alto o alto riesgo de acuerdo a la clasificación. Si es de riesgo moderado, busco modificadores del riesgo. Síntomas cardiovasculares, sí o no, y empiezo a investigar. Electrocardiograma anormal, sí o no. Microalbuminuria, porque si esto es anormal o tiene microalbuminuria, o tiene un score de calcio coronario, o tiene una placa de ateroma en un Doppler, o tiene un ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda, o un índice tobillo-brazo anormal, automáticamente lo debo clasificar como alto riesgo. Si el paciente es diabético de muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular, con o sin enfermedad renal crónica, el tratamiento debería ser la utilización de metformina más un SGLT2 inhibidor o metformina más un GLP-1 análogo de los receptores. ¿Cuándo utilizo de entrada los tres? Si tengo un paciente con obesidad importante o la hemoglobina glicosilada de entrada está por encima o igual a 10, la guía dice considere terapia inyectable, preferiblemente con un GLP-1 análogo de los receptores. Entonces puedo empezar metformina más un SGLT2 más un GLP-1 análogo de los receptores, pero siempre todo de la mano de cambios saludables en el estilo de vida. Si el paciente no se controla en sus niveles de hemoglobina glicosilada, aquí podemos mirar la utilización de tiazolidina-dionas, si el paciente no tiene falla cardíaca. Un inhibidor de la DPP-4 no aplicaría porque estoy dando un GLP-1 análogo que actúa en la vía de la incretina, en las vías de la incretina, por lo tanto son la misma ruta, no se debe juntar con esta. Sulfonilurias prácticamente no, porque tiene un balance riesgo-beneficio en el cual el riesgo es mucho mayor, especialmente en pacientes de muy alto riesgo o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Y en realidad, si el paciente no se controla su hemoglobina glicosilada, con estos tres, la recomendación es pasar directamente a insulina basal y posteriormente, si no llega a metas de hemoglobina glicosilada, considerar insulina prandial con cada uno de los alimentos. Cuando miramos las recomendaciones de ADA, que ustedes ven aquí, paciente mayor de 18 años, le calculan el riesgo, más de uno de los siguientes factores, enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, alto riesgo cardiovascular, etcétera. Ustedes van a encontrar cambios saludables del estilo de vida y recomendaciones de SGLT2 o GLP-1 para inicio de la terapia farmacológica. Entonces, quedaría como esto. Estos son de entrada pacientes de alto o muy alto riesgo. ¿Qué debo hacer en
forma concomitante, cambios saludables en el estilo de vida, que ya lo había mencionado. Y segundo, considerar terapias como SGLT2 o GLP-1 análogos, comprobado beneficio para hacer un control adicional a los factores de riesgo. Si el paciente se le inicia un SGLT2, se discute la preferencia con el paciente, o un GLP-1 análogo, y se reevalúa para dar adición de una u otra clase si no se han alcanzado metas, o si hay algunos factores que permiten considerar un tratamiento en terapia combinada. ¿Qué hay de evidencia de juntar estas dos moléculas? ¿Tenemos alguna evidencia? Evidentemente sí. Mire, este es un estudio de prevención primaria. Es un gran registro en Inglaterra y en el país de Gales, donde se registraron un número de 336.000 pacientes diabéticos tipo 2 y se tomaron aquellos que estaban recibiendo un SGLT2 y un GLP-1 análogo, o un SGLT2 solo y un GLP-1 análogo solo, para ver con relación al grupo control, que eran los que estaban recibiendo tratamientos completamente diferentes a estos, metformina, sulfonilureas, etcétera, a ver qué ocurría. Y observen ustedes, la combinación de un SGLT2 con un GLP-1 análogo de los receptores redujo el riesgo de eventos cardiovasculares en triple MACE, que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o ataque cerebrovascular no fatal en 30%. Los SGLT2 solitos lo lograron en 18% y los GLP-1 análogos no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Cuando miramos esta misma cohorte para el riesgo de desarrollar falla cardíaca a TERRENS, los GLP-1 análogos de los receptores y los GLP-2 inhibidores redujeron 57% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Los SGLT2 lo redujeron 51% y los GLP-1 análogos de los receptores solitos, que no habían demostrado ese beneficio nunca, lograron mostrar una reducción del 18% del riesgo de desarrollar en esta cohorte de pacientes muy grande, de desarrollar nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la combinación de SGLT2 y GLP-1 puede ser benéfica en prevención primaria para prevenir MACE, falla cardíaca y en algunos casos también con los GLP-1 solos, reducción de falla cardíaca probablemente por la ruta de disminución de la presencia de enfermedad cardíaca coronaria. En ese caso, en nuestro paciente, ¿qué ocurrió? Varón de 65 años, hipertenso, diabético, dislipidemia, con obesidad y SAOS, con hipertrofia ventricular izquierda, siendo considerado con muy alto riesgo. Se le hizo intervención de múltiples factores de riesgo, educación y cambios saludables en el estilo de vida, dieta y ejercicio para reducción de peso, también lo vamos a lograr con lo que se le colocó, telmisartáneo loipino porque tenía la presión arterial en rango terapéutico, estatinas de alta intensidad para buscar una meta de colesterol LDL por debajo de 55 y un colesterol no HDL por debajo de 85 y una hemoglobina glicosilada por debajo o igual a 6,5 sin hipoglicemia, que se logra perfectamente con los GLP-1 análogos de los receptores y los SGLT2 inhibidores. Y dar antidiabéticos modificadores de la enfermedad, que para efectos prácticos serían un SGLT2 inhibidor o un GLP-1 análogo de los receptores, que fue lo que le produjo el beneficio cardiovascular y protección cardiovascular a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.